Bueno, entonces he creado un documento que se llama Mis tablas. Lo voy a abrir y vamos a trabajar un poquito más con el tema de tablas. ¿Os acordáis que os comenté que cuando yo hago un clic en insertar, voy a hacer un poco más pequeño esto para que quepa la ventana dentro de el área de proyección? Vale. Cuando yo hago un clic en insertar, en la ficha esta, aparece tablas, tabla concretamente, y recordáis que hicimos esto, ¿no? Que me voy a mover por aquí y aparecía una tabla que tenía tantas líneas y columnas como las que yo estuviese seleccionando. Y que cuando yo hacía un clic, pues ya me aparecía la tabla. Bueno, entonces, en esta ocasión no lo voy a hacer así, no lo voy a hacer de esta manera, porque si necesitamos más líneas o más columnas de las que aparecen aquí, pues lo que podríamos hacer es, no nos va a servir este mecanismo. Entonces tenemos un poquito más hacia abajo una entrada en la que nos habla de insertar una tabla. Si yo hago un clic aquí en insertar tabla, va a aparecer una ventana como esta. En esta ventana nos va a preguntar cuántas columnas y cuántas filas queremos que tenga la tabla. Entonces, más allá de ese cuadradito facilón que nos aparecía aquí para seleccionar, disponemos aquí de una posibilidad añadida. Yo puedo decir, pues quiero tantas columnas y filas, pues quiero, pues no sé, 12. Más de las que me muestra el selector este que se desplegaba por aquí. Muy bien. Voy a decirle aceptar. Y es una forma también de incluir un número de filas y de columnas distinto al que me propone este desplegable que aparece aquí, que solamente me cubre 1, 2, bueno, en total son 8 filas y con un máximo de 10 columnas. Si eso no me sirve, pues puedo ir por esta opción, insertar tabla. Vale. Para borrar una tabla, que es otra de las cosas que suelen dar dolores de cabeza, a veces, dirás, ¿pero por qué? Pues por tal y como están construidas. Para borrar una tabla lo más sencillo es, fijaos este botoncito que aparece aquí, arriba, ves ahí como un pequeño cuadradito con una cruz dentro. Si yo hago un clic en ese pequeño cuadradito, una vez después de haber hecho un clic, le doy a la tecla de borrar, de retroceder, no la de suprimir, sino a la de retroceder, que sería la que tenéis debajo de la tecla de suprimir. Veis que aparece ahí una flecha hacia la izquierda, le dais ahí, ¿sí? Y es una forma, quizás de las formas más seguras de borrar una tabla. Porque en ocasiones podéis hacer una tabla y veréis que, depende de las circunstancias, quizás no es tan sencillo borrarla. Entonces, una cosa que suele ir bastante bien es esto que os he explicado. Vuelvo a traer la tabla de vuelta. Es hacer un clic en este pequeño cuadradito que aparece ahí arriba. ¿Ves que queda toda esta zona gris, así marcada? Y pulso la tecla que aparece debajo de suprimir, que es retroceder. Eso me elimina los códigos que insertan la tabla. A veces el suprimir ni siquiera funciona, en según qué circunstancias. Por eso os propongo esta otra alternativa. Muy bien, entonces hemos visto cómo insertar una tabla de ese otro modo. Luego un poquito más hacia abajo veréis que aparece dibujar tabla. Dibujar tabla es que aparece como un pequeño cuadradito y encima sale como un lápiz, sale un pequeño lápiz encima. Al hacer un clic, lo primero que veréis es que aparece un icono que quiere parecerse a un lápiz, a un boli. Entonces, ¿para qué? Para dibujar. Para dibujar tablas. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Allí donde yo necesite una tabla, puedo hacer un clic, ir arrastrando y decidir primero qué tamaño inicial quiero que tenga la tabla. Al soltar, ves que me aparece un rectángulo. Entonces, claro, una tabla son filas y columnas. Entonces, el mismo lápiz que habéis utilizado para crear esa especie como de contenedor, podéis utilizarlo para dibujar las líneas o columnas que necesitaréis en esta tabla. Y fijaos que no tenéis que dibujar así a mano alzada, solo haciendo un clic en un extremo. Aparece, ves que cuando yo muevo, el cursor me ayuda y la línea que dibuja aparece
perfectamente horizontal y cuando yo suelto, pues me permite dibujar las líneas que van a conformar la tabla. Voy a hacer una tabla que va a tener, vamos a decir, por ejemplo, una única columna. Voy a dibujar aquí. Ya tengo una celda aquí arriba, una celda aquí abajo. Ahora voy a dividir las segundas columnas, esta celda y esta celda, por la mitad. Más o menos. Tiro una línea por aquí. Tiro otra línea por aquí. ¿Vale? Y estoy como dividiendo la tabla en las secciones que a mí me interese. Voy a dividir ahora esta de aquí arriba y voy a dividir esta de aquí arriba. ¿Veis? Puedo hacer celdas de tamaños distintos. Yo podría seguir dividiendo como a mí me convenga e ir haciendo crecer la estructura de esta tabla, pero dibujando yo cada línea vertical y cada línea horizontal. Vamos a ver otra cosa. Estas líneas que aparecen inicialmente tienen ese grosor y ese color. Pero, mirad lo siguiente. Cuando yo estoy dibujando con la herramienta esta que veis aquí, yo puedo cambiar la punta, como si pudiese cambiar la punta de esta herramienta. Me podría ir aquí arriba a diseño y fijaos que en la ficha de diseño tengo aquí estilos de borde y aquí hay toda un área, esta área que os estoy enseñando ahora, y fijaos, vamos a intentar dibujar un poquito. Esto de aquí es el estilo, el tipo de línea. El siguiente recuadro, este que estoy ahora señalando, es el grosor. Es como si yo le pudiese cambiar, y de hecho es así, cambiarle la punta a la pluma. El siguiente es el color de la pluma. Vamos a ver estos, por ejemplo, estos tres. Si yo quiero, en lugar de la línea esta sólida, normal, que utilizo para dibujar, utilizar otras, si yo hago un clic en este desplegable, justo este que tenéis aquí a la derecha, veréis que aparecen otros estilos. Es como decirle que cuando yo dibuje una línea, la dibuje de otro modo, cambiándole la punta. Por ejemplo, yo puedo decirle que quiero una línea de puntitos discontinuos. Le podría hacer un clic aquí y ahora la siguiente línea que yo haga, por ejemplo, una aquí, va a ser como de puntitos discontinuos. Esta no es una línea sólida, sino tiene puntos discontinuos. Voy a volver a ir a diseño, la voy a volver a dejar como línea sólida. El siguiente desplegable indica el grosor. Cómo de grueso quiero yo que sea el trazo que yo hago. Voy a poner otra línea aquí en medio, esta tendría un grosor mayor. Más cosas. El color de la pluma, yo puedo elegir cualquier color y eso lo combinará con el grosor y el tipo de línea. Así que si yo dibujo aquí una línea, por ejemplo, vertical, pues va a ser gruesa, roja y va a tener pues este aspecto sólido. Más cosas. Yo también puedo cambiar aquí, en el tipo de líneas, en la parte inferior, ahora veis que aparecen todas rojas porque cambia el color. Cuanto más bajes, veréis que más extrañas son las líneas que aparecen por aquí. Voy a poner de nuevo el color normal, el color automático. Automático devuelve la pluma, la herramienta esta, a su estado natural. Ahora ya vuelve a pintar en negro. Luego el grosor lo voy a volver a dejar como estaba, así. Y por último, ahora vamos a ver que de los estilos que tenemos, aquí en el color de la pluma, está bien, esto está bien. En los estilos, la parte inferior,
Este que os estoy marcando, os lo voy a pedir que lo utilicéis en el examen. Así que cuando os aparezca en el examen, pues algo que aparecerá con un estado y con una apariencia dada, para que no tengáis dudas, ya os digo cuál es uno de los que vamos a utilizar, que es este de aquí. ¿Vale? Ese. Entonces, ese, por ejemplo, lo quiero utilizar pues, para que sea el contorno de toda esta tabla. Bueno, pues yo no puedo hacer otra cosa más que repasar el contorno. Fijaos que estoy repasando, aunque las líneas ya estuviesen pintadas de una manera, yo puedo repasar esas líneas para que vayan tomando otro aspecto. Por ejemplo, para que el contorno sea algo más grueso. Esta línea, ya se me ha escapado la herramienta. Esta línea de aquí, se me está escapando. Dibujar, ahí está. A ver si lo consigo. Esta línea y esta línea que sean así algo más gruesas. Entonces, este tipo de estilo es uno de los que os vais a encontrar el viernes y os pediré que realicéis una tabla con determinado aspecto y uno de los estilos que necesitaréis utilizar es ese. Algún otro, seguramente, también, pero ese será seguro que uno de ellos. ¿Vale? Bueno, entonces yo puedo estar aquí dibujando y seguir aquí dibujando con todo esto. Pero vamos a ver otra cosa. Si yo necesito eliminar, borrar algunas de las líneas que yo estoy pintando, fijaos que en insertar también tenéis la posibilidad de utilizar una goma. Vamos a ver si la encontramos. Aquí está, bordes. Está aquí el sombreado, los estilos de los bordes, color de la pluma. Fíjate que me parece que lo tengo que poner más grande. Bueno, lo veo. A ver si lo encuentro. En la ficha de presentación vais a encontrar una herramienta que es la herramienta borrador. Si le dais a esa herramienta, fijaos que el aspecto que aparece ya no es el de un lápiz para pintar, sino algo que quiere parecerse a una goma de borrar. ¿Para qué me sirve eso? Para poder eliminar líneas. Si yo elimino, por ejemplo, esta línea que veis aquí, lo que va a hacer es que, por un lado, me va a hacer que me desaparezca la línea, pero además me ha combinado esta celda con la de abajo. No solo borra líneas, sino que combina. Cuando yo hago eso y borro una línea, estoy borrando una separación entre celdas también. Entonces yo puedo ir haciendo clics sobre líneas y haciendo que desaparezcan separaciones entre celdas. Fijaos que estoy